Básicamente hoy vamos a hablar de la oración. ¿Y por qué de la oración? Y así empezamos ya el tema. Si me permitís, ¿verdad? A las 13 personas, 12, porque una es mi móvil por ahí abajo. De las 12 personas, ¿por qué la oración? Bueno, yo puedo indicar un poco cómo ha sido, digamos, mi evolución con el Señor. Yo conocí al Señor hará unos 30 años, 29, 30 años, y la verdad es que no todo sale como uno quiere. Fue muy gozoso, ¿verdad? Yo era ateo, no creía en nada, pero cuando ya no podía con mis propias fuerzas y necesitaba que alguien me ayudara y no había nadie que me pudiera ayudar, porque era muy complicado mi ayuda, pues uno, por muy ateo que seas, clamas y aunque no sabes si existe o no existe, bueno, pues si existe te necesito, ¿verdad? Y a mí llegó Jesucristo, llegó la salvación, llegó Dios que estaba interesado en dirigir mi vida. Y digo, en mi primer tiempo, 22 años de mi vida, no digo que fueron pérdida de tiempo, porque nunca es pérdida de tiempo, siempre hay un propósito. Pero lo cierto es que, sí, yo quería que Dios guiara mi vida, pero quería seguir guiándola por mis propias fuerzas. Y estuve 22 años, digo, en una iglesia que no me aportó, me aportó algunas cosas, pero realmente no me aportó, tenía muchas dudas y muchos errores, que ahora veo que por qué venían esos errores. Lo cierto es que el Señor se las preparó todas, nos preparó todas, para que realmente nos diéramos cuenta, y hace alrededor de unos, pues ahora unos 3 años, ¿verdad? 3 años y algo, eh, Dios nos mostró lo que realmente es el Evangelio. Y bueno, la verdad es que no es que uno reciba el Evangelio y ya sepa todo, ¿no? Sino que Dios va revelando paulatinamente el Evangelio y bueno, lo primero que te muestra es que no es de ti, la salvación es de Dios, que no depende de ti absolutamente, que no puedes hacer absolutamente nada por la salvación, que la salvación es de Él, que no puedes hacer absolutamente para mantener la salvación, porque la salvación la mantiene Él, que no. Y todo eso produce mucho gozo y mucha satisfacción y muchas ganas de conocer mucho más la palabra, porque uno está acostumbrado a que las cosas de Dios sean muy complicadas. Uno quiere ver la palabra, se esfuerza por cumplirla y al final uno se sale frustrado y muy condenado porque no lo está haciendo, se siente pecador, se siente apartado de Dios, sabe que Jesucristo es el camino, pero no sabe cómo hacerlo y al final el corazón, la mente y todo esto y Satanás nos hace un lío que al final hay cristianos que hasta que se suicidan. ¿Cómo es posible que un cristiano se suicide? Porque realmente no estaba en el camino, estaba en la puerta, no había llegado a entrar a ese camino donde Él camina. Y digo yo, cuando yo empecé a caminar con Él y Él empezó a hablarme, ¿verdad?, a través de la palabra, yo entendí que ahora ya no tenía que guiarme por mi corazón, sino que guiarme por la palabra. Entonces, que ya no era tan independiente y tan libre como me habían explicado, que Jesucristo me ha hecho libre. Sí era libre del pecado, pero era siervo de Jesucristo. Y en mí hubo un cambio muy fuerte cuando yo entendí que tenía que escuchar a Jesús, que era mi Señor, tenía que escuchar a Dios. Y yo ya había entendido que se escuchaba a través de la palabra, porque yo había intentado por el pensamiento, intentado por los sueños, intentado porque me hablara el pastor o algún hermanito, y todo eso dependía de otros, y yo quería que no dependía de otro, que dependiera de Dios. Entonces dije, no, él, la palabra, él habla por la palabra, y decía esta tarde en una célula que he tenido, con un grupo de hermanos de la iglesia, que cuando yo emocionado dije, si Dios me puede hablar en cualquier momento que yo me acerque a la palabra, pues sí o sí y no, ¿verdad? Porque no siempre que te acercas a la palabra, escuchas a Dios. Lees y no entiendes, y si no entiendes, vienen los pajaritos y se llevan, ¿no? Y no hay ningún fruto, ningún resultado, ninguna satisfacción, ningún gozo, nada, ¿no? Entonces yo digo,
wow, es verdad, me satisfació el 50%. No tengo que pensar, no tengo que esperar un sueño, no tengo que esperar escuchar la voz audible de Dios, ¿verdad? Que algunas personas han escuchado y yo tanto anhelé escuchar y nunca la escuchaba. Y hasta ayuné para escuchar la voz audible de Dios 40 días y ni aún así. Lo que sí tuve, escuchaba el ruido de los platos cuando mi familia comía del hambre que tenía. Entonces dije, wow, pues, y cuando me acerco a la palabra me di cuenta de que no se trata de lo que yo quiera tampoco. No es que yo quiera que me hable Dios, voy a la palabra ya. Porque muchas veces uno va buscando que te hable lo que uno quiere, ¿eh? Ay, Señor, ¿quieres que haga este negocio? Y ¡bum! Y va la palabra. Y queremos que nos diga, sí, José Luis, haz este negocio porque te voy a bendecir, ¿no? Eso es lo que queremos, ¿no? O también que no, no hagas este, haz este otro. Entonces, no encontramos, entonces yo me di cuenta de que el 50% sí era que yo me acercara a la palabra, pero el otro 50% dependía de él que me revelase esa palabra que era la voz de Dios. Entonces, bueno, dije, bueno, pues yo voy a hacer mi parte, acercarme, y ya Dios hará la suya, ¿verdad? Y bendito Dios que siempre, Él nunca falla y viene, y la verdad es que para mí fue gozoso y me sigue siendo tan gozoso de ver cómo Él cada día me habla a través de la palabra y me va mostrando y me va guiando, no a nivel de lo que yo quiero, sino al nivel de lo que Él quiere. Ahora, había una parte importante, ¿verdad? Porque aunque en el proceso que yo tuve tuve que borrar todo lo aprendido en 22 años que no era correcto y empezar de nuevo, de cero, cosa que a los humanos no nos gusta, pero que a veces hay que hacer, ¿verdad? Un reseteo de todo lo que es y aún así se quedan cosas. Bueno, había algo pendiente que yo tenía que era el tema de la oración. Claro, yo había aprendido muchas cosas sobre la oración y cursos y había hecho yo la interpretación yo de los versículos que yo había leído y yo quería en un momento dado, estaba como un paro en el tema de la oración y no sabía si era correcto o no correcto como yo oraba o como yo me acercaba a Dios y bueno, me puse a hacer un estudio del Nuevo Testamento en el cual cogí todos los versículos, que es parte de lo que hoy traigo, pero no vamos a ver todos, por supuesto. Y aprendí mucho. Dios me habló con el tema de la oración. Y algunas cositas, ¿vale? Que podamos estar de acuerdo o no de acuerdo, pero bajo lo que yo he visto en este estudio y bajo lo que a mí me ha servido con respecto a la oración, es que, claro, uno dice, la oración es una comunicación con Dios donde yo hablo y Él habla. ¿Y cuántas veces, verdad? Sí, porque pedir todo el mundo pide y sabe, tiene una necesidad. Digo, yo muchas veces digo a las personas, ¿sabes por qué tienes tantos problemas? Porque Dios quiere que ores. Ah, sí, ¿por qué? Porque cuando tienes problemas oras, cuando no tienes problemas no oras. Y por eso tienes problemas, porque no oras cuando no tienes problemas. Entonces Dios tiene que mandarte problemas para que te comuniques con Él, porque solo te comunicas con Él cuando tienes problemas. Entonces, pedir, todos sabemos pedir. Por eso dice ser como niños, ¿no? ¿Qué hacen los niños sino pedir, ¿no? Y piden y piden y piden y piden y hasta que no consiguen lo que quieren, ¿verdad? No paran y por eso tenemos que ser como niños. Entonces digo, pedir eso no hace falta que nadie nos enseñe, pero comunicarnos con Dios, ¿verdad? Porque, bueno, cuando tenemos necesidad, es decir, intento, tengo un problema, lo hago al máximo, no puedo y entonces digo, "Ay, no puedo hacerlo, Señor, ayúdame tú". Mientras que lo intentamos, no nos acordamos de Dios, pero cuando ya no lo podemos, ya entonces cuando nos acordamos. Es como los discípulos cuando entran en la barca, Jesús les dice, crucemos al otro lado. No son los discípulos los que dicen que cruzar, ellos van siguiendo a Jesús y Jesús le dice crucemos, con lo cual Jesús es el que le está diciendo crucemos. Ellos sabían que era el Mesías, o por lo menos, aunque tenían sus dudas, porque no estaba hecho un lío, ¿no? Pero habían visto los milagros, veían cómo estaba haciendo y bueno, y le seguían, estaban comprometidos, tenemos que seguirle, ¿no? Hasta que él tome poder y sea el rey de Israel y tal. Y se montan en la barca y dice que Jesús se va a dormir, pues tiene sueño y se va a dormir, y que hay una tempestad y que los pescadores que están acostumbrados a las tempestades, porque por aquella época, en la época que están, el viento, no sé qué, produce un calor y tal, y hay unas tempestades ahí.
en el mar ese. Y entonces el mar de Galilea, entonces ahí los discípulos estaban luchando con el mar hasta que ya vieron que la cosa se ponía muy complicada. Este eres tú, luchando con las dificultades hasta que la cosa se muy delicada. Y cuando ya estaba tan delicada, fueron a Jesús: Señor, sálvanos, que perecemos. ¿Veis? No había mucha diferencia de los discípulos con nosotros. Somos iguales, tenemos el mismo corazón. Y entonces Jesús lo reprende. Dice: ¡ah, hombre de poca fe! Y para y dice: ¡ah, reprende al viento, al mar y se paga el mar! Claro, todo el mundo dice: ¡wow! ¿Qué está diciendo Jesús? Que tenemos que tener fe para parar el viento, para parar las tormentas, para decir al mar. No, falso. Eso solo lo puede hacer él. Tú no puedes parar. Tú, por más que intentes, yo lo he intentado, ¿eh? Que el viento te obedezca, no te va a obedecer. Ni por mucha fe que pongas, ¿no? No puedes parar. No pasa. Es Jesús, es Dios quien lo hace. Es el propósito. Hombre, si Él tiene el propósito y te manda, lo hace Él, tú eres un colaborador de Él. Bueno, pues sí. Ha habido veces, ¿verdad?, que en campañas se ha orado y se ha abierto el cielo y en el momento de la campaña no lo has hecho tú, lo ha hecho Dios. No se trata de tu fe, se trata de Él. ¿Cuántas veces has orado y no ha pasado eso? Y ha seguido lloviendo. Y ya has dicho: ay, es que tengo poca fe. No, la poca fe venía porque los discípulos habían estado luchando, creían que podían y no sabían quién estaba en la barca. ¿Cómo van a morir? Si va Jesús en la barca, se va a escapar. No, ellos tenían que saber: oyes, desde el primer momento que empieza la dificultad, decir: Jesús, dirige tú esto, para las aguas, porque se está poniendo incómodo. Pero esa es la fe que tenían que haber tenido los discípulos. No, ¡ay, que morimos! ¿Verdad? Esa es la fe, la poca fe, cuando uno cree que por sus fuerzas no pueden hacer las cosas y que igual Dios ni nos salva, Dios, vamos a morir. Bueno, entonces, vamos al tema. Entonces, de repente yo hago el estudio y digo: wow, yo había aprendido de que es una comunicación. ¿Y cuántas veces te han dicho? Es que tú solo utilizas un monólogo. Hablas tú, pero no dejas hablar a Dios. Ay, yo no quiero eso, ¿eh? Yo no quiero tener un monólogo, yo quiero escuchar a Dios, yo no quiero, ¿verdad? Y uno dice: bueno, pues orar es, me pongo a pedir, me pongo a hablarle y luego me quedo en silencio esperando que me hable en mi mente. Pero yo estaba aprendiendo de que Dios me habla por la palabra, no me habla con mis pensamientos. Yo, aunque esté ahí conectado, hay alguien que puede decir: y decirme una cosa que, bueno, si está en la Biblia, vale, pero ¿y si es una interpretación que está en la Biblia y no es la interpretación o lo que está realmente diciendo la palabra? ¿Me lo creo, no me lo creo? ¿Tengo que dudar? Entonces yo estaba diciendo: ¿cómo que? A ver, ¿qué pasa? ¿Tengo que orar, es estar así esperando a que me hable? Ya eso ya lo he hecho, ya he aprendido que es la palabra la que me habla. Quiero que me hable la palabra, quiero que me hable Dios, quiero que me voy a la palabra, no tengo por qué ponerme a orar. Con lo cual, había algo ahí que no estaba correcto en el tema de la oración y yo tenía que descubrirlo, digamos, para tener la claridad. Cuando yo entiendo que soy siervo de Jesucristo, que necesito que Jesucristo me hable y me diga lo que tengo que hacer, que no es que yo crea que tengo que hacer esto, porque eso está mal, porque esas son obras mías. Uy, creo que Dios me está mandando a hacer esto y me pongo a hacer cosas que no me está mandando. Pues yo digo: no, yo quiero estar seguro y quiero hacer lo que realmente Él quiere que yo haga. Entonces yo entiendo que la palabra que me habla es la palabra la que se revela y entonces yo, a través de la palabra, actúo y hago lo que Él me dice. Y entonces yo me encuentro con Primera de Tesalonicenses 5:17. Yo quiero que Dios me hable, que mi Señor me ordene. Señor, soy tu siervo, un siervo está para servir. Siervo inútil soy, lo que tú me digas, eso hago. Señor, háblame con tu palabra. Y entonces yo voy y leo Primera de Tesalonicenses 5:17, un versículo complicadísimo para memorizarlo, ¿eh? No lo intentéis porque no vais a poder memorizarlo. Es uno de los versículos más complicados. Hay uno más fácil todavía, pero, pero este es complicadísimo. Orad sin cesar.
No que ores sin el César. Orar sin cesar. ¿Amén? ¿Ok? Entonces, orar sin cesar. Bueno, ¿qué es para ti orar? ¿Qué es para ti orar? He preguntado a las personas que estaban en la célula y han dicho, ¿no? Claro, les ha pedido desprevenido. A lo mejor sí les dejo que mediten, que tal, que busquen por San Google. Pues a lo mejor la respuesta es mucho más. ¿Ves? Por ejemplo, Isa está diciendo comunicarme con Dios. Muy bien. Otro es, decían, desahogarme. Dice, orar es desahogarme. Otros decían, rogar, pedir, es orar. Otros hablaban, hablar con papá, darle gracias, contarle todo, ¿no? Eso es orar, ¿verdad? Orar es... ¿Qué es orar para ti? Bueno, es algo pasa con la oración que sucede que cuando hablan de la oración todos hacemos este mismo gesto. Oro demasiado poco. Ay, tendría que orar más. Ay, lo que me cuesta orar. Ay, lo que... ¿Verdad? Hay algo como que... Parece como que hay un esfuerzo, que hay que hacer un esfuerzo. Que si tienes que pedir porque te pasa algo, no tienes ningún esfuerzo. Es como los apóstoles. Para ellos era un esfuerzo ir a Jesús a decirle, Jesús, llévanos tú, porque eran marineros, ellos sabían. Pero cuando veían que ya llegaba el agua por el cuello y se iban a ahogar, no tuvieron ningún esfuerzo acercarse a Jesús. ¡Que nos ahogamos! Tú no tienes ningún esfuerzo. A ti no te van a pedir, vamos, ora, que tienes un problema. No, cuando tienes un problema, vas a orar y no vas a tener problemas. ¿Por qué? Porque tienes la necesidad, porque... Entonces, yo me doy cuenta de que el problema del concepto de orar es porque en un momento dado se ha ajustado a una medida que basa sobre nuestra necesidad y que es dirigido por nuestro corazón y nuestro pensamiento. Y todo lo que sea dirigido por tu corazón y por tu pensamiento es dirigido por la carne. Con lo cual, si el orar va a ser dirigido por la carne, te va a costar, porque la carne no quiere saber de orar. Porque la carne no quiere, no cree, no, nada, eso, pero qué tonterías. No, 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 qué tontería, vas a estar ahí perdiendo el tiempo. Y ahora, y lo vamos a descubrir juntos hoy, cuando habla de orar sin cesar, está hablando de una oración continua. Claro, tú no puedes orar cuando estás dormido, porque no eres consciente. Quizás a lo mejor no puedes orar si estás haciendo operaciones matemáticas, porque tienes que, o estás leyendo, o estás estudiando algo, te estás concentrando en algo y tienes que utilizar, digamos, tu sistema de concentración para hacerlo. A lo mejor no te... Pero, ¿y en todos esos momentos en los que puedes estar orando? Mira, hay una parte de nuestro espacio que lo ocupa nuestra carne y hay una parte de nuestro espacio que lo ocupa nuestro espíritu. La carne ocupa nuestro espacio cuando nosotros estamos en nuestra mente dándole vueltas al razonamiento de nuestros pensamientos. Ah, sí, cuando estamos dándole vueltas, llega un momento en el que tenemos tanto mareo y vemos que no hay forma de salir de eso, que entonces vamos a la oración. Y digo, es algo que está utilizando ya directamente el corazón, porque está agobiado de intentar buscar por su propia fuerza la solución, y si aún encuentra la solución, voy a hacer esto, ni te acercas a Dios. ¿Por qué? Porque has resuelto la cuestión con la mente. Pero yo no te estoy hablando de problemas. Yo te estoy hablando de que tú eres un siervo de Jesucristo y que la palabra te está diciendo orar sin cesar. ¿Qué está sucediendo? Pues está sucediendo simplemente de que sigues manejando tu vida en ese aspecto del pensamiento y del corazón y que todavía te queda. Dios está trabajando y hoy me está utilizando a mí para darte un toque. No para que tú te esfuerces, porque
El orar no es un esfuerzo. No tienes que esforzarte. Es decir, si tú para orar tienes que esforzarte, hombre, quizás a lo mejor si te vas a arrodillar, vas a cerrar la puerta, como dice la palabra, esos tiempos que tienes posibilidad, si te vas a levantar una hora antes porque no tienes posibilidad, ¿verdad?, de tener un tiempo así, porque te vas a poner a dar clases, eres profesor de EGB o de parvolitos y ay, te es complicado porque tienes y quieres tener un tiempo de tranquilidad y tal. A lo mejor eso es un esfuerzo que sí tienes que hacer. Levantarte una hora antes, ¿verdad? Que sí, bueno, pues sí. Pero yo te estoy hablando de otra cosa distinta. Te voy a hablar de la conexión de tu vida con Dios, que es constante en tu vida. Un ejemplo. Imaginaros, cada uno de los que estáis ahí, ¿verdad? Hablo a todos los que están ahora en la sala, los 47. Imaginaros que en un momento dado viene a visitaros un amigo. Alguien que hace mucho tiempo, que vive muy lejos y que normalmente viene una vez al año o cada 3 años. O le has conocido por internet, has hecho muy amigo y de repente viene por primera vez, lo tienes físicamente a tu lado, ¿verdad? Y pasa un día contigo. Y ese día te acompaña al trabajo, te acompaña a recoger a los niños a la escuela, te acompaña a la compra, al mercado, te acompaña en tus labores. Es un día solo que va a pasar contigo y lo va a pasar contigo y tú quieres estar. ¿Qué harías ese día con ese amigo, con esa persona? ¿Verdad que la presencia suya, si le presentarías, mira, viene de Estados Unidos, viene de China, o sí, ha venido a visitarme, nos conocimos, y le presentas, se llama, hola, encantado, sí, bueno, tal, y estarías con él, ¿verdad? No le ignorarías, no es a día, dice, has venido, estás aquí, sé que estás aquí, pero yo voy a seguir mi vida normal y corriente como normalmente la estoy haciendo. Y la otra persona que ha venido a visitarnos, lo único que hace es acompañarnos y tú sigues tu vida normal y corriente sin que esa persona influya en lo que tú estás haciendo. Esto es lo que hacemos con Jesús. Eso es lo que hacemos con el Espíritu Santo, diariamente. Cuando tú estás presentando a alguien a Jesús, estás presentando a alguien que está contigo. No está presentando a un extraño que está en el cielo, a ver si lo acepta para... Tú estás presentando a alguien que realmente es parte de tu vida, que te ha dado la vida, que te acompaña, que te va a estar con el resto de la vida que esté en esta tierra y que después vas a ir con él al cielo y vas a estar juntamente con él. Tú eres consciente de que tú eres realmente... Estás en Cristo y que Cristo está contigo y que es parte de tu vida y no somos conscientes. Simplemente a nivel sentimental y mental le utilizamos cuando lo necesitamos o de vez en cuando nos acordamos, ay, gracias Señor, qué bonito todo, qué tal, pero no somos conscientes de que Él está con nosotros todo el tiempo, en todo momento. Él está contigo ahora, mira a tu lado. No lo ves, pero Él está ahí. Él está aquí ahora y Él está hablando. No está diciendo otra cosa y está reclamando algo en nuestras vidas. Estoy con vosotros, pero me ignoráis. Y yo os lo estoy diciendo en la palabra. Podéis estar conmigo en todo momento. ¿Cómo? Orar sin cesar. Orar sin cesar es tener la conciencia clara de que Cristo está conmigo en todo lo que hago. Y a veces hacemos cosas que nos da mucha vergüenza, pero también está con nosotros. Quizás a lo mejor si tuviéramos esa conciencia de que está con nosotros, a lo mejor no lo hacíamos, ¿eh? Pero claro, el corazón y nuestra mente nos despista. Y nos hace entrar en una neblina, en una tiniebla que parece como que no está. Pero no es que no está. Él está, Él no se va. Eres tú quien te escondes bajo esa oscuridad. Porque te da vergüenza lo que estás haciendo. Entonces, la presencia tiene que ser, Señor,
¿Qué pensamientos estoy teniendo? ¿Estás conmigo? La mente de Cristo está en ti. Señor, tú estás dentro de mí. Tu mente está en mí. ¿Qué pasa con estos pensamientos? Todo el tiempo que estés en tus preocupaciones, en tus pensamientos, en tus afanes, se lo estás robando a la comunión con Jesucristo. ¿Te das cuenta de eso? ¿De verdad que es tan difícil orar? Y yo no lo digo que no lo consigue, yo estoy hablando para mí, ¿vale? También, no quiero que me veáis ahí como un bicho raro que dice, eso está todo el día orando sin cesar, ¿no? Mira, desde que yo entendí que Jesucristo limpió mi pecado y que ya no tengo que estar avergonzado porque ya ha limpiado mi pecado. Me avergüenza lo que hago en la carne y yo me di cuenta y la reprendo, por supuesto. Y me confieso ante Él muchas veces que me equivoco y las veces que me equivoco y que permito que mi carne actúe mal, me di cuenta de que no estaba conectado con Él. Estaba en mis pensamientos. Digo, Señor, está pasado porque no estaba contigo. Entonces digo, desde que yo conocí, ahora 3 años y pico, ¿verdad? De los 30 que llevo convertido, o que conozco al Señor, cuando yo me voy a la cama, antes cuando yo me iba a la cama era un repaso, Señor, perdóname todo lo que he hecho, ay Señor, te lo pido que me perdones, que me limpies, y era un repaso de todas las cosas que había hecho mal, yo quería, porque era la doctrina que me habían enseñado, arrepiéntete, digo, porque si esta noche vienes a por mí y no me despierto mañana, ¿dónde voy a ir? Estaré seguro, por lo menos voy a arrepentirme, y yo mis noches eran eso, repasar la vida y darme cuenta, era un caos. Y decir, Señor, mañana me voy a levantar con el propósito de verdad, de ser justo, de ser santo. Y claro, eso era imposible y al final todas las noches era igual. Pero digo, desde que yo entendí que Jesucristo limpió mi pecado, que la misericordia de Dios me alcanzó, que ya no se trata de lo que yo haga, sino de lo que ha hecho Él. Ahora las noches, cuando yo cierro los ojos para dormirme, es un tiempo... Ahí no se me olvida orar a Dios y no que tenga problema o no tenga problema, es que yo cierro los ojos y digo, ahí estoy conectado con Él. Digo, oh Señor, ¿qué tal? ¿Y sabes lo que me sucede todas las noches? Oh Señor, cuánto tiempo te he ignorado en este día. Cuánto tiempo he estado fuera. No es un de estar sucio, no es, sino de haber perdido la oportunidad de haber compartido el tiempo y las cosas que había hecho con Él. Y eso es lo que yo ahora, cada noche y todos los días, en vez del propósito de ser más santo, el propósito de decir, Señor, yo quiero hacer las cosas contigo. Y soy consciente de que Él está trabajando para hacer eso. Y lo hace a través de su palabra y a través de la conexión, ¿verdad? Ahora, yo he hecho aquí una serie de puntos, ¿no? De que para qué es para mí la oración, ¿no? Que tú tendrás que hacer también, que seguro que añades puntos a lo que yo, ¿no? Entonces, la primera es un mandato, claro, es un mandato. Bueno, había personas en la célula que decían, para mí es una exhortación, porque no lo hago. Es decir, es una dirección de algo que no estoy haciendo. Entonces la palabra lo que estaba haciendo era exhortarle, decir, hey, te estoy diciendo que estés conmigo todo el tiempo. Ay, no lo estoy en mis pensamientos. Anteriormente hemos hecho un repaso de cómo iba la semana y esta persona, ¿no? La que sentía exhortación, decía, ay, los problemas, y no sé qué, sí, y me acerco a la palabra, pero no puedo. Un caos. No tiene la culpa, pero en realidad tiene muchos problemas en su familia, con sus hijos, y tiene que cuidar a sus nietos en vez de que sus padres puedan tenerlos y poderlos. No, ella tiene siendo abuela, ahora tiene que ponerse a educar a sus... O sea, tiene un montón de problemas y esos problemas la mosquean, la ponen, la centran en un montón de pensamientos, en un montón de cosas malas y la palabra le está diciendo, exhortando, hey, que estás poco tiempo conmigo. Bueno, a mí me produce que es un mandato, es una orden que Dios me está dando. Ora sin cesar. No me está diciendo, si te apetece, ora. Cuando quieras puedes orar. No. Y si buscas en la palabra, vas a ver que vas a encontrar muchas más veces que no,
Si yo estoy contigo todo el tiempo, ¿por qué tú no estás conmigo todo el tiempo? Porque en realidad la oración es una comunicación. Yo estoy, vamos a pasear juntos. No tengo por qué estar. No, es una presencia, estoy con él. Yo cuando voy con mi mujer a pasear, hay veces que hablamos, hay veces que no hablamos, pero ella va conmigo, ¿verdad? No la ignoro, no es algo que. Pero, ¿cuántas veces ignoramos a Dios? Nos centramos en nosotros y hasta que no nos damos cuenta que estamos hasta aquí de barro, no nos damos cuenta ahí. ¡Ay, Dios, ¿dónde estás? Aquí al lado. Sigo a tu lado, no me he ido. Amén. Entonces, número 1 es un mandato. Número 2 es algo necesario. Y bueno, ahí dice la gente, los que quieren poner esto muy bonito, la oración para el creyente es como el respirar. Mira, si fuese como el respirar, estaríamos muertos muchos. Estaríamos muertos muchos. No, no se trata que sea como el respirar. Pero, ¿sabes una cosa? ¿Qué es lo que puede hacer un creyente por su propia cuenta? Nada. Con lo cual nosotros no tendríamos que hacer nada. Porque no podemos hacer absolutamente nada. ¿Tú puedes sanar a un enfermo? ¿Tú puedes hacer que tus padres, que tus hermanos, que tus hijos se conviertan? Tú puedes hacer que... No puedes hacerlo. No somos. Lo intentamos, pero no podemos. Por eso cuando ya lo hemos intentado y nos encontramos con que, jo, macho, que no quieren, que no pueden, que tal, vamos a Dios, le decimos, Señor, convéncelos. Pero ¿cuánto las intentó tú? Claro, porque te has creído que, ay, esto es muy fácil. Madre mía, si es un regalo, si simplemente lo tienen que aceptar. Mira, si aceptas a Jesucristo vas al cielo, no vas a ir al infierno. Y te encuentras con que no puedes ni hacer eso tú, porque no eres tú. Es Él el que convence. Y vemos por ahí a Leti, ¿verdad? Ayer estaba diciendo, pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué? En el ayer de Apocalipsis, ¿no? ¿Por qué no quieren escuchar? ¿Por qué no quieren? ¿Por qué? Porque no se trata de ti, porque tú no puedes hacer eso. Puedes hacer que un enfermo se sane. Mire, yo siempre lo recuerdo, digo, la oración más larga que yo he hecho en mi vida fue la operación de mi hijo. 8 horas de conexión completa, directa, intensa. Mi hijo se metió, y con mi mujer también, las 3 veces que entró en el quirófano, es un conectarme a Dios. Ya estaba conectado antes, cuando ya me enteré que iban a operarla, pero bueno, pero cuando entra en el quirófano y yo me quedo fuera, ¿verdad? Ella está en la camilla, está consciente, me mira, le doy un beso, se marcha para adentro, en unas puertas que no puedes entrar y te quedas fuera a esperar hasta que de repente, después de, con mi mujer 6 horas, con mi hijo 8 horas, salen y te dicen todo bien y tal, o lo que te quieran decir. Pero esa es la oración más larga que haces, no te desconectas. Para nada te desconectas. ¿Por qué? Porque ¿qué puedes hacer para ayudar a tu hijo que está ahí dentro en manos de unos médicos que tú no sabes qué van a hacer, ni qué no van a hacer, ni que te imaginas, ¿no? Madre mía, con todas las cosas que hay por ahí dentro y... Porque si estuvieras dentro y supieras, diría, que está sonando este pito. Oh, no, mira, que está sangrando aquí. Y estarías haciendo cosas. Pero es que te quedas fuera. ¿Qué puedes hacer? Papi, por favor, estate con los médicos, por favor. Oh, Señor, ten misericordia, no se te ocurra, por favor, llevarte lo que quieres disfrutar. Y estás conectado ahí 8 horas que no paras. Nadie te tiene que enseñar, nadie te tiene que decir, oye, es hora, por favor. ¿Qué pasa? ¿Que no te acuerdas de Dios? Nadie te lo tiene que decir. ¿Por qué? Entonces es una necesidad, ¿verdad? Es algo que necesitamos. ¿Por qué? Porque no sabemos, no podemos. Nosotros no somos los que hacemos las cosas. Las hace Dios. Ah, pues entonces que las haga Él. Bueno, pero eres siervo. Eres su siervo. Y Él, la siguiente es, el 3, es que el orar es un privilegio. ¿Cómo que un privilegio? Pues no cuesta nada, macho. Sí, verdad que cuesta. Pero porque tienes el concepto mal.
porque tienes el corazón ahí poniéndote, porque te crees que porque ores vas a estar contento a Dios y eso no es cierto. Porque te crees que puedes cambiar la voluntad de Dios y como a veces no la cambias, dices, ¿cómo voy a tener si no tengo la fe para cambiar? Ojalá, y si oro y no lo cambio, y si le pido a Dios y no lo hace, y sí. Por eso te es tan difícil orar, porque te crees que depende de ti lo que le estás pidiendo. No estás claro y definido qué es, y es un privilegio. Porque tú no puedes cambiar la voluntad de Dios. Él sí puede cambiar la tuya. Él sí puede en un momento dado poner a tu corazón a decir, ponte a orar ahora mismo por esta persona porque la voy a resucitar. Ay, yo no sé, pero yo oré y resucitó. ¿Fue por ti? Fue porque Dios te puso. ¿Para qué? Para darte el privilegio de ser copartícipe, para ser parte de lo que está haciendo. No lo haces. Pero Él, como un papá que quiere hacer partícipe a sus hijos y hacerles sentir que somos parte, y hoy te quiero tanto, estamos en lo mismo, somos parte, es el cuerpo, tú eres Cristo, pues tienes que hacerlo conmigo, yo voy a hacerlo poderoso, tú haz, acompáñame. Ah, gracias, Señor. Por eso cuando uno ora y Dios actúa, se siente tan agradecido y ve que, porque has sido parte de Dios y tú has sido parte, has sido utilizado por Dios. Y si tú no lo haces, Dios va a utilizar a otro y otro se va a llevar el beneficio y la satisfacción de que Dios le ha utilizado. Somos vasos de barro, pero si no está el vaso y el agua no se derrama, busca otro vaso para derramarse, porque Dios es sabio. No va, no depende de ti, no depende de nosotros. Lo hace por misericordia. Él muere en la cruz y el primer punto, Jesús muere para glorificar al Padre. No muere por nosotros, sí. ¿Es un beneficio para nosotros? Sí. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Sí. Pero el punto principal es la gloria de Dios. No, pensamos que nosotros somos los importantes. No, lo importante es Él. Pero Él nos hace partícipes, es misericordia. Y aquí estamos, somos parte de Él. Esa es la misericordia, sin ser nada, siendo escoria, Él nos agarra, nos abraza, nos toma, nos adopta como hijos, nos forma parte, nos viste, nos ve. Eso es lo bueno. Entonces digo, es un privilegio. Tú tienes que orar sabiendo de que ni tienes ni idea de cómo orar. El Espíritu va a interceder. Tú estás diciendo, Señor, sana a este vecino. Y el Espíritu está diciendo, Señor, llévate al vecino. ¿Sabes? ¿Entiendes? O sea, tú no tienes ni idea. Dice que no sabemos cómo oramos, pues eso es así, pero el Espíritu intercede con gemidos indecibles para que nosotros oremos en la voluntad del Padre. Con lo cual, no te corresponde, no tienes la responsabilidad de que lo que estás orando sea o no sea correcto. Lo que te corresponde es decir, yo estoy en línea con papá y papá quiere que participe en lo que está haciendo, yo quiero participar, pertenezco al reino, me ha salvado, soy suyo. ¿Qué puedo hacer si no soy? No puedo hacer nada, el poder es suyo, Él es el que hace las cosas. Yo voy a participar. ¿Cuál es mi parte? Orar, ponerme, conectarme, Señor. Tú sabes la lista que... No lo hagas porque yo lo he querido hacer y no me ha servido. Eso de tener una lista para orar es muy aburrido, ¿no? Siempre la misma lista. No. Tú disponte, Dios, Señor, aquí está. Aquí estoy. Muéstrame la necesidad. Quiero orar en la línea de esa necesidad. Quiero orar para que en lo que tú quieras, en lo que tú preveas, yo quiero orar, Señor. Y a lo mejor te pone a orar por el gobierno, te pone, yo qué sé, por dónde te va a poner a orar, pero ¿lo vas a hacer tú? ¿Va a cambiar tu oración? Mira, no se trata de tu fe, se trata de la fe de Él. Tú cuando oras, no oras con tu fe, oras con su fe, porque estás orando en Cristo. Porque si no oras por ti, independientemente en tu carne, en tu corazón,
El Espíritu va a tener que interceder y va a empezar a decir, ¡ay! Oh, ¿qué estás diciendo? Y va a distorsionar tus oraciones porque están en contra totalmente de lo que papá quiere, porque solo están a favor de tu corazón, Señor. Por favor, que me toque la lotería, que quiero cambiar de coche. Y no digo que esté mal que te toque la lotería, que cambies de coche. Estoy diciendo que si realmente quieres estar en línea y quieres que realmente Dios te use y quiere glorificarte, porque, wow, empieza, sé consciente de que si has creído que Jesucristo te ha hecho justo, sé consciente que la oración eficaz del justo puede mucho. Dios está esperando a que tú te unas a su clamor, a que te unas a lo que Él quiere. Oh, sí quiero convertir a toda tu familia, sí quiero que todo tu barrio sea, sí quiero. Pero tú qué, ¿estás esperando a qué? A que yo lo haga. Yo quiero que tú te unas a mí y que te pongas a clamar. Y a lo mejor no lo ves. A lo mejor es otro el que recoge ese fruto. Porque uno es el que siembra y otro es el que recoge. Pero tú estás haciendo tu parte, yo hago la mía. Tú siembra, yo hago crecer esa semilla. Yo lo riego con mi lluvia. Yo hago que el milagro de la vida se produzca. Tú simplemente haz tu parte. No es tan difícil. No es tan difícil. Cada vez que estás conectado, estás desconectado de tus preocupaciones. Cada vez que estás conectado, estás recibiendo. Y no quiero hablar de energía porque no es energía, es la voluntad de Dios para tu vida en el transformo. Está con un martillo y un cincel dándote forma a ese corazón de piedra para que se convierta en lo que realmente Dios quiere que sea. La oración es esto. Tú tienes un radiador, un aparato eléctrico que emite calor. Tú eres un radiador, con un enchufe, un cable y un enchufe. El radiador, sin estar enchufado a la red eléctrica, no sirve para nada. Para nada. ¿Por qué? Porque el radiador de por sí no puede ser útil para nada. Por mucho que se esfuerce el radiador, por mucho que quiera el radiador, no va a dar calor si no se enchufa a la red eléctrica. La oración es el enchufarse. ¿Para qué? Para que la corriente, para que Dios pase y es el aparato el que hace el calor, no, es la energía, es la led eléctrica la que entra y produce que junto con el aparato ese produzca el calor. Es en la conexión con Dios. Cuando la red, cuando Dios está usándote para su propósito. Hay un libro, y vamos a entrar un poco en materia, digamos, y luego entramos en versículos, ¿vale? Porque el estudio que tengo, que lo voy a aplicar, sabes que yo siempre estoy inventando, pues ya estamos en el proyecto de hacer una aplicación móvil que va a estar todo este estudio, ¿vale? Que la gente lo va a poder tener, pero aparte va a ser una aplicación útil para poder, digamos, orar y bueno, ya os explicaré el proyecto. O ya os lo diréis que descargue la aplicación para que podáis trabajar con él. Pero vamos a trabajar luego con ese estudio. Pero quiero hablaros de un libro que es El peregrino ruso, no es el peregrino el que nosotros conocemos, el cristiano, el evangélico. El peregrino ruso es un libro católico, ¿vale? Es un libro católico que trata de un hombre que es un hombre que tiene un corazón dispuesto para Dios, que quiere escuchar a Dios y obedecer a Dios y seguir a Dios, y se encuentra con este versículo, Primera de Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Y se pone diciendo, wow, ¿cómo hago esto? ¿No? Como diciendo,
Pues es un poco lo que estoy diciendo, es una orden, un mandamiento. Ah, Dios me está diciendo orar sin cesar. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Entonces él buscando, el libro trata un poco de eso al principio, va buscando en las personas que conoce, en gente sabia, en gente que conoce de su entorno, que le digan, y hay uno que le dice, mira, esto es hacer esto. Y le dice, haz esta oración. Al principio le dice que las haga, me parece que son 5.000 veces, no sé exactamente la cantidad, pero luego va aumentando la cantidad de veces de forma que él tiene que marcharse a un sitio en la montaña, así como un ermitaño, porque no puede dedicarse a otra cosa, porque lo que le ha mandado hacer no es posible hacerlo, ¿verdad? Porque es repetir una oración, ¿verdad? La oración que dice el libro es, Señor Jesucristo, ten piedad de mí, pecador. Claro, por supuesto que no tiene nada que ver y que no es correcta y que habría mucho que discutir, pero estoy hablando del libro, no estoy hablando de que esto sea correcto, no el método. Entonces, lo que él habla en este libro es que él empieza, ¿no? Y entonces busca métodos con lentejas y cosas para saber cuántas veces repite, porque claro, al principio eran 2.000, pero luego son 20.000 veces repetir esta frase, chan, 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 chan. En realidad lo que está haciendo es desconectar su pensamiento para meterse en el pensamiento a través de esta oración con Dios, con una frase repetitiva que sabemos que Jesús dijo que no era así, pero bueno, no importa. Estoy hablando del método que dice este libro que a mí me llamó mucho la atención, ¿no? La idea es que en un momento dado, porque claro, no todo el mundo puede ser peregrino, no todo el mundo puede marcharse a una casa aislada, no puede, tiene familia y tal, o sea, eso no lo puede decir todo el mundo, pero la idea es que es algo temporal, porque ¿qué le pasó a esta persona? Que en el transcurso de hacer esto durante un tiempo llegó un momento en el que ya no necesitaba estar contando, ya no necesitaba estar pendiente de hacer la oración, ya era como cuando uno canta una canción pegadiza y está constantemente cantándola y que dice, ay, que no quiero cantarla y sigue cantándola. Se hizo en él, estoy hablando del libro, ¿vale? Se hizo en él la frase constante, de forma que hiciera lo que hiciera, fuera donde fuera, está donde está, esa frase continuaba en su mente. ¿Por qué os cuento esto? No estoy diciendo que sea un método útil, por supuesto que no, ni menos esa oración, ni menos buscar una oración ahí repetitiva, pa, 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 pa. No, se trata de que como seres humanos, carnales, ¿no? Tenemos que meternos porque, ¿verdad que uno al principio de una rutina o al principio nos cuesta, hay que pegar un esfuerzo para acostar, nos cuesta, ¿ok? Entonces digo, bueno, vamos a buscar la fórmula, vamos a pedirle a Dios que nos muestre la fórmula para que de alguna forma Él nos recuerde estar conectado con Él, por lo menos el tiempo que estamos despiertos. El tiempo que estemos dormidos, oramos y le decimos al Señor, Señor, aquí estamos, somos tuyos, estos sueños son para ti, haz conmigo como tú quieras, voy a desconectar, para descansar esta parte física de mi cuerpo, para mañana volver a tener un nuevo día contigo. Es probable que, imaginaros un profesor de EGB, o de básica, o de parvulitos, ¿no? Con niños pequeños. No puede estar orando, ¿verdad? Atendiendo ahí, teniendo esa clase, tiene que estar muy pendiente. Hay un montón de niños y es complicado, eso no es fácil, ¿verdad? Pero eso no significa que esa persona no sea consciente de que todo lo que está haciendo en ese momento y en esas circunstancias, Dios está con él. Sin embargo, no lo hacemos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón y nuestro pensamiento, ese cuerpo de muerte, nos tiende. Y por eso estamos diciendo, olvida tus pensamientos. Y uno quiere desconectarse de los pensamientos, pero es que uno no puede desconectarse de los pensamientos, porque no puede dejar el pensamiento vacío. Por eso decimos, irte a la palabra. Y ir a la palabra es orar, claro. Cuando tú estás leyendo la palabra, tú no estás con él. ¿No estás escuchándole? ¿O estás leyendo como un libro o una novela? No, tú tienes que coger la palabra y no es que hagas una oración de esas matemáticas que hacemos, ¿verdad? Señor, te voy a poner, Padre, te doy nombre, gracias por esta palabra que voy a leer. En el nombre de Jesús, amén. Y nos ponemos a leer ahí. No, se trata de decirle, Señor, ahora quiero escucharte.
y pum, te pones y tu mente, tus pensamientos tienen que ser conscientes de que quien está hablando es Él, de que lo que estás leyendo sale de Él. Entonces, bueno, tienes tiempo para la palabra, por eso decimos que, no, pero ¿y si eres un albañil? O eres un pintor, o eres un, yo qué sé, eres un vigilante, o eres una mujer que limpia una casa, ¿verdad? Puedes, ¿verdad? Estás haciendo la cama y sacudiendo la sábana, alisando, y ahí, Señor, Padre Todopoderoso, tú estás conmigo, Señor, bendice esta cama, Señor, si es tu cama, Señor, que estos sueños, que mi marido, que mi esposa, Señor, cuando se acueste, Señor, pueda estar contigo, Señor, lloro. Eso es estar en el Espíritu. ¿Qué crees que es estar en el Espíritu? Sino estar pidiéndole y creyendo que tú estás en el Espíritu. ¿Qué quiere Dios de tu marido? ¿Qué quiere Dios de tu mujer? ¿Tú crees que tu marido quiere que tu marido sea lo que es o que tú... No, él quiere, pues ponte en línea con él. Señor, estás trabajando en un hotel y estás haciendo las camas. Señor, Padre, no sé quién va a dormir esta noche en esta cama, Señor. Pero yo me pongo en tu línea, Señor, y oro para que la persona que se acueste en esta cama pueda tener la oportunidad de conocerte. Y, Señor, en el nombre de Jesús, limpio, Señor, y reprendo todo lo que se haga mal en esta cama. Y tú haces tu trabajo. Eso es lo que te manda Dios. No que lo que suceda luego o lo que pase, eso es de Dios. Y tienes que darte cuenta de que Él te está utilizando para lo que Él está haciendo. Por misericordia, no porque te necesite. Pero qué diferente, ¿verdad? Estás haciendo la cama y dices, ay, mi hijo va a suspender, hay que estar haciendo mi marido, ay, qué rollo aquí en este hotel, ¿cuánto me quedan? 2 horas. ¿Ves la diferencia? Búscate el sistema para conectarte con él. Yo recuerdo, estuve en una época que llamaba puerta por puerta. La venta puerta por puerta es muy desagradable. Es muy dura. No es fácil. No es fácil. No es fácil. Porque hay mucho rechazo. Tú llamas, pom, 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 y te abren la puerta así, te pega un portazo. Y eso es una impresión, es como darte un golpe, ¿verdad? Tú vas bien, vas a ofrecer algo, lo quieres bien, no lo quieres, no hay ningún problema, me voy a la otra puerta. Pero, o te la del otro lado. Y recuerdo yo que era complicado y yo iba con el temor de la puerta, y ay, Señor, ¿qué me dirá? ¿Quién saldrá? ¿A quién molestaré? ¿Qué pasará? Y recuerdo que yo, en aquella época, yo digo, yo me da lo mismo. Yo no estoy aquí para vender. Yo estoy para bendecir todos estos vecindarios. Cada puerta que yo golpeé para llamar, Señor, la llamo estoy llamando como tú llamas a mi puerta, como tú llamaste. Y fue un tiempo tan bueno, me daba tres narices lo que pasaba detrás. Porque no se trataba de mí, yo estaba haciendo mi trabajo. ¿Cuál era mi trabajo? Bendecir cada puerta. Claro, abrían la puerta, yo vendía, ¿verdad? Y si querían, adelante, compraban. Y si no, ya había problema. Porque mi función era, mi trabajo era, estaba bendiciendo esas puertas. Señor, pon esta puerta, yo estoy llamando a esta puerta para que tú llames. A lo mejor yo no puedo hablar con ellas, pero tú trae un evangelista, que esta persona se encuentre. ¡Wow! Digo, no sé el resultado porque no lo sé, pero lo que sí os puedo decir es que yo iba gozoso y llamaba a las puertas y no tenía ningún temor de dar el golpe, porque el único fundamento que había no era por vender, era por bendecir. Porque sabes una cosa, tú estás trabajando, no estás trabajando para quien trabajas, estás trabajando para Cristo. Cristo te ha puesto en ese lugar para que tú bendigas ese sitio a través de él, para que tú en ese lugar tengas, a lo mejor Dios te ha puesto en un sitio donde tienes un montón de tiempo para relajarte y para tal, no lo malgastes. Conoce a tu Dios. ¿Cómo lo conoces? Dejando que entre en ti, conociendo su presencia, estando con él. No es una cosa desagradable, es un privilegio. La oración, no hay que esforzarse para hacerla, es un privilegio. Una más. Cuarto. He puesto 4 de 4. Es lo único que podemos hacer en la obra del Señor.
Es lo único. Si solo hicieras eso, el resto lo hace Él. Señor, levanta obreros para su mies. Lo dice la Biblia, que pidamos, ¿verdad? Señor, mira, el campo está verde, manda obreros. A lo mejor no vas tú, pero mandan obreros. Señor, quiero hijos. Y los hijos, ¿verdad? Que vienen con placer, aunque duele mucho cuando los tienes, pero luego te va a tocar orar por ellos. Señor, cuídalo. Señor, mira a esta persona que ha creído. Tu función, lo único que puedes hacer es orar. Tú tienes que darte cuenta que la base fundamental del sacerdocio es ser mediador de Dios y el pueblo. Tú eres sacerdote. Tú eres un sacerdote ahora. En el Antiguo Testamento no, era una tribu. Pero una vez que se rompe el velo, una vez que en 1 de Pedro dice real sacerdocio, somos real sacerdocio, nación santa. Eres un sacerdote. ¿Estás puesto para qué? Para interceder por el pueblo. Tú no puedes convencer, deja que convenza a él. Tú no puedes sanar, deja que sane él. Sí, dice, hay muchos versículos. Mira, vamos a empezar con algunos. Voy a empezar por el estudio, lo dividí, son todos los versículos que hablan de la oración y del Nuevo Testamento, y lo dividí en 4 grupos. En cómo orar, que ahora voy a hablar un poco de ello, las promesas de la oración, lo que habla de las promesas, cómo oraban, ¿verdad? Los discípulos, Pablo, Jesús, Pedro, y el mandato. Cuando es un mandato, como lo que hemos visto de hoy, la de orar sin cesar. Es un versículo que está dentro de este grupo. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, por ejemplo, en cuanto a mandato, ¿verdad? Y dice, por ejemplo, Lucas 6, dice, bendecid a los que os maldicen y orar por los que os calumnian. No te está diciendo que tú tienes que hacer con tus fuerzas, ¿verdad? Es algo que tú puedes hacer. Puedes orar por los que te calumnian. No trates de traerle convencimiento de que tienes razón, que no tiene razón él, que es un pecador, que no sé cuántos. La palabra te está diciendo, hay alguien que te calumnia, hay alguien que te está ofendiendo, hay alguien que te dice, orar por él. Qué difícil es. Señor Padre, mira a este hombre que me está... Señor, oro por él. No, eso lo sabes hacer. Y lo debes hacer. Lucas 21:36. Velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Del Hijo del Hombre. Bueno, habría que ver el contexto y estaba diciendo en los tiempos difíciles orar y para que salir fuera de todo eso. El 40. Cuando llegó a aquel lugar, Lucas 21:40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orar que no entréis en tentación. Esto es cuando Jesús estaba en el Monte de los Olivos, vinieron con él iba a pasar un momento difícil y les manda a ellos orar. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. Bueno, orar para no entrar en tentación. ¿Estás teniendo tentación? Ora. Lucas 22:41. Bueno, es que es 21, perdón, es Lucas 22:41 y 42. Cuando llegó a aquel lugar les dijo orar, que no entréis en tentación, y él se apartó de ellos a distancia como de tiro de piedra, y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no haga mi voluntad sino la tuya. Bueno, aprendemos cómo tenemos que orar, ¿verdad? Señor, esto me molesta, pero entiendo que no se va a hacer mi voluntad, que sea la tuya, ¿verdad? Te conectas con Dios. Lucas 22:46 y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orar para que no entréis en tentación. Viene todo la misma historia, ¿verdad? Mateo 9:37, entonces 37 y 38. Entonces les dijo a sus discípulos, a la verdad, la mies es muchas, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies.
¿Por qué no oras? ¿Ves la necesidad de la gente que hay que para predicar? ¿Quieres que Cristo venga pronto, que se llene el número de los... Ora. ¿Qué te impide si no eres tú el que va a mandar a los obreros? Es Cristo. Es el Señor de la mies. Tú lo único que te pide es que ores. Que pidas. Mateo 26, 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu de la verdad esté dispuesto, pero la carne es débil. Esto es lo mismo que la otra vez. Mateo 11, 25. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Bueno, pues tengo a alguien que no puedo perdonar, pues oro. Y, ay Señor, no puedo perdonar, ayúdame a perdonar. Tu palabra dice que tengo que perdonar, pero no perdono. Bueno, eso es orar, ¿verdad? Mateo 14, 38. Dice, velad y orad para que no te... Eso lo es. Santiago 5, 14, 15, 16, 17 y 18. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él. ¿Orar? ¿Qué? ¿Te está diciendo cuándo vas a orar por los enfermos? Pues siempre que te avisen que hay un enfermo, pues vamos a orar, porque es lo que pide la palabra. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. No, tú, es la oración de fe. ¿Y cuál es la oración de fe? En esta palabra. No soy yo, es la palabra de Dios. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Primera de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sabios y velad en oración. ¿Orar? ¿Verdad que no lo está mandando? Primera de Tesalonicenses 5:17, orar sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:25, hermanos, orar por nosotros. Orar por nosotros, orar por mí, ¿verdad? Que estoy aquí. Orar por vuestros pastores, orar por los ministros, por los que están en lugares peligrosos, orar por ellos. Segunda de Tesalonicenses 3:1. Por lo demás, hermanos, orar por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Bueno, y tengo que parar aquí porque son muchos y, bueno, ya lo tendréis. ¿Ves? Orar, nos pide orar. ¿Qué hago, Señor? La palabra nos habla de orar. Es lo único que podemos hacer, que es eficaz. ¿Quieres ser útil? Ora. ¿Quieres servir a Dios? Ora. ¿Quieres dejar de tener tu cabeza llena de preocupaciones y ora? Y es sencillo. Simplemente, y no hace falta, no sabes cómo orar, pues haces lo que hicieron los discípulos. Señor Padre, enséñame a orar, porque no tengo ni idea cómo orar. Y el Espíritu Santo, que está en ti, te va a enseñar. Simplemente con el hecho de decir, estás aquí. Gracias, Dios. Señor, te necesito. Gracias, Señor. Gracias. No entiendo nada, no sé el propósito, pero estoy contigo y sé que... Eso es orar. No hace falta ni que lo digas, lo puedes estar pensando y es orar. ¿Verdad? Es orar. Mira a tu derecha. Él está ahí. Mira a tu izquierda. También está ahí. Está en todos los lados. Él está con nosotros. Algunos consejos para... El orar es estar. O sea, si tú estuvieras conmigo, aunque no me conocieras, ahora mismo, ¿no? Estás haciendo una pregunta, ¿no? Si tú haces lo mismo a Dios, Dios, dame consejos, cómo poder orar, ya estás orando. Porque no es algo que... ¿Cómo les enseñó a los discípulos, verdad? Padre nuestro que estás en los cielos.
Los católicos utilizan esa oración y yo a veces la utilizo porque si Jesús dijo, mira, orar así, está diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos, wow, es papá, eres papá, eres papá, eres papá. Ah, santificado sea tu nombre. Claro, ¿cómo no vas a ser santo si eres papá, si eres Dios, si eres el creador de todas las cosas, ¿no? Hágase tu voluntad y no la nuestra. Es verdad, porque siempre quiero hacer la mía, pero yo quiero que hagas tú la tuya. Oh, te ayudas con el Padre Nuestro. ¿Para qué? Para darte cuenta de lo que Jesucristo quiere que te des cuenta para orar. Pero ves que Jesucristo tampoco se tiró una hora orando, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él estaba conectado. Yo lo que mi padre quiere, eso hago. Lo que mi padre dice, eso hago. Estaba conectado públicamente, ¿verdad? Íntimamente. Se iba por la mañana temprano, se iba, tenía... Claro, porque es muy difícil, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, yo contigo y tal, esto, lo otro, aquí, no te puedes concentrar, no puedes tener... Entonces él tenía sus momentos. Tengo aquí reflejados todos los momentos, cómo orar, ¿no? Dice Lucas 11:1 y dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Él estaba orando. Jesús necesitaba orar. Claro, porque era humano, aunque era Dios y se tenía que conectar con papá. Señor, papá, ¿qué va a pasar? ¿Qué? Porque él tenía que despojarse y tenía que... Y era humano, 100% humano como tú. Y necesitaba esa conexión. ¿Para qué? Para que la carne, para que el mundo, para que las circunstancias, para que los fariseos, para que no le distinguieran. No, 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 yo estoy conectado con papá y hago la voluntad de papá. Vamos a ver, tal, tal, tal. Bueno, Pablo, si os ponéis a mirar las oraciones, Pablo tendría una agenda increíble, ¿eh? Porque oraba por todos los que conocía, por los de la iglesia, por los otros. Y si te pones a mirar por todos los que oraba, ¡wow! La agenda que tenía Pablo. Oras por la gente que Dios ha puesto a tu cuidado. O solo oras cuando... No, oraba para Dios, tráele un nuevo revelación, no porque haya problemas, no porque te pidan que ores, no, él tenía una agenda tremenda, ¿eh? Es importante darse cuenta de cómo oraba Pablo. Bueno, sé que vais a poder, los que queráis, vais a poder tener este estudio, ¿verdad? Para terminar, quiero mostraros algo muy importante, ¿vale? Que también he descubierto con este pequeño estudio, y es que en la parte donde dice cómo orar, ¿verdad? Como dice ahí, algunos consejos. Bueno, pues mira, aquí va uno, que tiene que ver con... En la parte de cómo orar, ¿no? Yo solo detecté 3 lugares en donde Jesucristo enseña a orar. Lucas 11, Lucas 18 y Mateo 6. Con muchos versículos, porque es muy extenso. De 3 partes, 2 de ellas habla de la persistencia. Una es la mujer viuda que iba al juez injusto. Y claramente dice, si esta mujer, ¿verdad? Siendo un juez injusto, el juez injusto la atendió por su persistencia, ¿cómo no vuestro Padre va a atender, verdad? Número 1. Y la segunda, que él está enseñando a orar y que habla de la persistencia, es cuando tiene una visita, uno a su casa, no tiene que darle de comer, va al paradero, el paradero está ya en la cama con sus niños y no le quiere atender y el otro llama y llama y dice, no porque sea su amigo, sino por la insistencia. ¡Wow! Yo digo, de 3-2, más del 50%, esto es muy importante. Ahora, claro, uno tiene que darse cuenta, vas conociendo a Dios y tú sabes que a Dios no le puedes torcer el brazo, no porque tú seas persistente, 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 le digas, vea, por pesado te voy a hacer, porque la voluntad de Dios se hace y se hace la voluntad de Dios. Pero si Dios quiere poner en nosotros la insistencia, ¿por qué? Porque el corazón es muy sabio, muy astuto.
y muy malo. Entonces, y el razonamiento también. ¿Cuántas veces has pensado, va, ¿para qué voy a orar eso? Ya se lo he dicho, ya lo sabe Dios. Con lo cual, tengo tiempo para darle vueltas a mi mente mejor y dedicarme a otras cosas. Va, si Él es sabio, Él lo sabe todo, si Él me conoce y sabe mis pensamientos. Pero, ¿dónde está diciendo la palabra que no hagas, que no ores, que no insistas? Por otro lado, yo entiendo de que Dios, con esta persistencia con Dios, lo que quiere es trabajar en nosotros. Quiere decirnos, tú no puedes, tú no puedes, pero sé persistente. Porque en la persistencia vas a encontrar mi poder, vas a encontrar mi gracia, vas a encontrar mi... Porque tú no puedes, porque tienes... Por eso decía de que lo del peregrino ruso es una chorrada, ¿verdad? De ponerse ahí a darle vueltas a una palabra para conectarse. Digo, búscate la forma. Y había uno que yo conocía, que ya murió, un tal Tibilloso, que tenía una pulsera. Él regalaba una pulsera a la gente y decía, mira, esta pulsera es para que cada vez veas la pulsera y si te aprieta la pulsera mucho mejor, no te vaya a morir, no te vaya a cangrenar la mano, pero porque notas que tiene la pulsera y entonces cuando veas la pulsera te tienes que acordar que tienes que estar con Dios, que estás con Dios, que no te olvides estar con Dios. Y yo me hice mi pulserita y me la puse y efectivamente durante un tiempo me funcionó, pero luego de repente un tiempo dice, oh macho, si llevo la pulsera aquí y ni me acuerdo que tenía Dios. Entonces digo, búscate un método para que tu carne desista y sea tu espíritu el que esté conectado con Él todos los días. Porque Él quiere que seas persistente. ¿Cuántos testimonios has oído? Estuvimos orando por ellos años. No porque oraras mucho, que Dios lo hizo, pero ese corazón que estuvo orando años fue transformado por Dios en esas oraciones. Entonces tú no digas, es que tengo que convencer a Dios y por eso tengo que orar, porque entonces vas a dejar de orar. No, tú di, Dios quiere que sea persistente, porque en esa persistencia Él va a transformarme. Él va a hacer lo que quiere de mí y yo soy suyo y yo no quiero esta carne que tanto desprecio. Quiero que yo ser útil en este tiempo pasajero. Somos peregrinos, somos extranjeros, temporalmente en esta tierra, haciendo la voluntad de nuestro Padre para un propósito. Y el propósito es que el reino se manifieste. Y tú no puedes hacer otra cosa nada más que orar y conectarte con el Padre. ¿Para qué? Para ser parte de lo que el Padre está haciendo en esta tierra. No somos nosotros, es Él. Pero nosotros colaboramos con la oración. ¿Me crees? ¿Tienes dudas? ¿Estás en contra? Pues parte de tiempo es ahora, ¿ok? Sé que había una persona que estaba intentando subir, no la he subido. No sé si ha sido tú, Luis. Estaba concentrado, he visto, pero no he. ¿Ok? Entonces, hasta aquí el tiempo. Va a haber más, porque el estudio es muy grande. Hay muchos versículos, hay muchas cosas súper interesantes. Y hay que mirarlo uno por uno, y en el contexto de lo que está diciendo, para darse cuenta. La que yo hice del Ministerio Somos la ULUZ, con referencia un segundito, Luis. Con referencia al. Porque estaba enfocado, el ministerio está enfocado a la gran comisión, ¿no? A predicar, a hacer discípulos. Era un triángulo donde era predicar, hacer discípulos y enviar. Esto, sin la oración, no tiene fundamento. Porque tú no puedes predicar si no tienes una comunión con Dios. Tú no puedes discipular, ni puedes, si no tienes una comunión constante con Dios y dependes de Dios y lo que quiera Dios. Y tú no puedes enviar a nadie si tú no estás conectado con Dios. Entonces, y no se trata de, ay, me levanto un ratito, oro, hago la oración, ya Dios está contento. No, acuérdate del versículo. Orar sin cesar.
Amén.